fórmulas que vas a usar mucho. Acá en física, en matemática, en análisis, en todas las físicas que sigan. Esta podés llegar a demostrarla. Esta podés llegar a demostrarla. Esta la vas a demostrar el día del arquero. Demostrarla quiere decir deducir por qué es así, ¿no? Vos estás muy acostumbrado a decir, bueno, que si alguien dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, será así. No, antes de esto hay que demostrarlo, ¿eh? Vos tenés que demostrar que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, cualquiera sea el ángulo A. Porque eso vale para cualquier ángulo A. Eso hay que demostrarlo, ¿eh? Que tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa para cualquier ángulo, esto hay que demostrarlo también, ¿eh? Esto también. Teorema de Pitágoras, ¿quién lo inventó? Pitágoras. En realidad el teorema de Pitágoras es el mismo como el mundo. Lo que pasa es que se lo conoce como Pitágoras porque fue el primero que lo escribió en un papelito y demás, pero hay papiros egipcios donde está anotado el teorema de Pitágoras. Hay cosas chinas que se han encontrado de 3.000, 4.000 años donde está el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es básico para poder construir. Si no sabes el teorema de Pitágoras, no podés construir nada. Quieres hacer una torre, una pirámide, una casa, lo que quieras, necesitas el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Que este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado, o como dice la gente, este es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este cuadrado en paréntesis. Bueno, fin trigonometría. De esto hay que saber un montón de cosas más que yo no voy a explicar. Valores de las funciones trigonométricas, representación de las funciones trigonométricas, distintas maneras, raíces de las funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, algunas otras fórmulas que no están acá. Tenés que saber el seno de alfa sobre 2, cuánto vale, el coseno de alfa sobre 2, tenés que saber cuánto vale seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa. Tenés que saber representar las funciones, tenés que saber un montón de cosas que tendrías que saber, y el hecho de no saberlas te va a traer un pequeño inconveniente. Repito, trigonometría tiene varios inconvenientes. El tiro oblicuo tiene varios inconvenientes. El primer inconveniente es que tenés que saber muy bien trigonometría. Ese es el primero. Al no saberlo, ya estás en un problema. El segundo inconveniente de tiro oblicuo, ahora entro en tiro oblicuo, termino trigonometría. El segundo inconveniente de tiro oblicuo, ¿cuál es? Que para entender tiro oblicuo tenés que saber MRU, MRV, caída libre, tiro vertical, tenés que saber todo. Si vos lo sabés bien, entonces podés llegar a entenderlo. Si no lo entendés bien, y aparte, tercer inconveniente del tiro oblicuo, que es un tema difícil. Hay temas fáciles, hay temas difíciles. Tiro oblicuo tiene tres inconvenientes. Hay que saber matemática, hay que saber todos los temas anteriores de física a la perfección, y aparte es difícil. Aparte es difícil. Bueno, de trigonometría, ¿me querés preguntar algo? Si no, arrancamos con tiro oblicuo. ¿Qué es un tiro oblicuo? El tiro no sale con forma curva. Se curva después porque actúa la gravedad y lo tira para abajo. Pero el tiro en sí
no sale en forma curva. ¿Cómo? Claro, exactamente. Cuando vos tirás una piedra para arriba, tenés un tiro vertical. Si la tirás para abajo, tenés un tiro vertical para abajo. Si la tirás inclinada, tenés un tiro oblicuo. La palabra oblicuo significa inclinado. Entonces, concretamente, ¿qué es un tiro oblicuo? Tirar un objeto en forma inclinada. Cuando uno tira un objeto en forma inclinada, tiene un tiro oblicuo. Concretamente, esto. Vos tirás una piedra. Vos tirás una piedra, así. Esta es la velocidad inicial. Estoy marcando la velocidad inicial. Este es el ángulo, lo que se llama ángulo de lanzamiento. No es que yo la tiro en forma curva la piedra. Yo la tiro así. Después la piedra se curva para abajo. ¿Por qué? Pues está la gravedad. Si no tuviera la gravedad, ¿qué haría? Seguiría en línea recta. La gravedad es la que la obliga a tirarse, a curvarse para abajo. Repito, yo no lo tiro en forma curva. Yo lo tiro así. Lo que pasa es que sube y la gravedad lo obliga a bajar. Y esa combinación da una curva. Esta curva se llama trayectoria del tiro oblicuo. Esta curva se llama trayectoria. ¿Y qué curva es? ¿Qué curva es? Parábola. Es una parábola que apunta para abajo. Esto te lo digo yo a título informativo para que lo sepas. En realidad hay que demostrar que es una parábola. Porque no cualquier curva así, es una parábola. Vos pensás que sí, porque la única curva que conoces es una parábola, pero en realidad esto puede ser parte de un círculo también. O buscas una curva así, podría ser parte de un círculo, puede ser parte de una elipse. Puede ser una hipérbola, vos no podés saber. Vos estás mirando esta parte de la curva, vos no podés saber si es hipérbola. Puede ser un logaritmo, puede ser parte de una sinusoide. La función seno hace así, por ejemplo. Esto también tendrías que saber. Cómo es la función seno, qué forma tiene, cuánto es este valor, qué pasa con ángulos negativos. Todas esas son cosas que tendrías que saber. Entonces, si vos dibujás una pequeña curva así, uno puede saber si es parte de una sinusoide, o un coseno hiperbólico, un logaritmo, un exponencial. Por eso te digo, esto para vos tiene forma de parábola, entonces, como es la única curva que conoces, decís es una parábola. Pero, insisto, esto en realidad, cuando uno plantea las ecuaciones del tiro oblicuo, tiene que demostrar que esto es una parábola. Tiene que demostrar que esto es una parábola. Después, cuando sepas, con un poco de paciencia lo podés hacer. Entonces, repito la idea, ¿qué es un tiro oblicuo? Tirar una cosa en forma oblicua, o sea, inclinada. Al ángulo que tiene en el momento de ser lanzado se lo llama ángulo de lanzamiento. Esto se llama ángulo de lanzamiento. ¿Qué te van a preguntar en un problema de tiro oblicuo? Empezando un poco por el final. A ver, decime, ¿qué te pueden preguntar? La altura máxima. La altura máxima, por ejemplo. Muy bien, la altura máxima. ¿Qué más te pueden preguntar? La distancia que qué. Bueno, la distancia que recorre la piedra, así como lo decís, no está del todo bien dicho. ¿A qué distancia cae? ¿A qué distancia cae del lugar donde se lo tiró? Vos tenés que imaginarte que los problemas de tiro oblicuo empiezan. Un cañón que está en una montaña apunta, un señor tira una piedra, un jugador de fútbol patea una pelota, un señor tira una lanza, un arquero tira una flecha, se apunta a un revólver con un ángulo de 30 grados. Así empiezan los problemas de tiro oblicuo. O sea, hay algo que se dispara, sea flecha, sea piedra, sea cañón, sea un penal, sea lo que sea, en forma oblicua. Entonces, ¿qué te van a preguntar? ¿Dónde cae la pelota? O la flecha, o la lanza. ¿A qué altura máxima llega? ¿Qué más? La posición. La posición dicha así
la posición en tal segundo, digamos, a tal... Digamos, Te pueden preguntar dónde están los 3 segundos. Claro. Agos. Te pueden preguntar dónde están los 3 segundos. ¿Qué más te pueden preguntar? Esa es la pregunta típica. Esa es más complicada. ¿A qué distancia alcanza la altura máxima? ¿A qué distancia ¿Qué qué? lanzado alcanza la altura máxima? Bueno, me dice acá Juan, cuando alcanza la altura máxima, que sería por acá, ¿cuál es esta distancia? Está bien. Cuando alcanza la altura máxima, ¿cuál es esta distancia? ¿Qué más te pueden preguntar? Yo quiero que veas toda la cantidad de cosas que se pueden preguntar. ¿La velocidad inicial? Me dice la velocidad inicial. Pueden preguntarte la velocidad inicial, como poder preguntarte, pueden, pero en general es dato. ¿Por qué es dato? Pueden preguntarte la velocidad. Porque si no te dan la velocidad inicial, vos no sabes nada, porque, digamos, si la tiran con 2 metros por segundo, esto cae allá. Si la tiran con 1000 metros por segundo de velocidad, va a caer allá. Entonces, si te piden que calcules la velocidad inicial, que te podrían llegar a preguntar, de hecho hay problemas en la guía que lo piden y se toman los parciales también. Si te pidieran la velocidad inicial, ¿qué tiene que pasar con ese problema? Tiene que dar el dato del tiempo. Claro, tiene que darte algún otro dato. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad inicial que tiene un objeto que fue tirado bajo un ángulo de 30 grados sabiendo que cayó a 40 metros de distancia de donde fue lanzado? Te tienen que dar algún otro dato. En general, te dan la velocidad inicial y te piden dónde cayó. Te pueden dar al revés del pepino, te dicen dónde cayó y te piden la velocidad inicial. Como poder pueden. No es la pregunta habitual. ¿Qué otras preguntas te pueden hacer? Bueno, me dice, si me dicen dónde cayó, ¿con qué ángulo fue tirado? Te pueden preguntar eso, es una pregunta para expertos. Es un problema ya de parcial, es una pregunta complicada. Como poder puede, pero si te piden el ángulo de lanzamiento, que en el 90% de los casos es dato, la velocidad inicial del ángulo generalmente son datos. Generalmente. Si no te dan alguno de los dos, entonces te tienen que dar otros datos. Por ejemplo, ¿a dónde cayó? Pero no me hagas preguntas complicadas. Yo te estoy preguntando las cosas fáciles que te pueden pedir. Después vamos a ir a las preguntas complicadas. ¿Velocidad en el momento del impacto? La velocidad en el momento que toca suelo. Muy bien. Es una pregunta típica también. ¿Qué otras preguntas? La aceleración. ¿La aceleración? ¿Cuál aceleración? ¿Cuál aceleración? ¿La de la gravedad? La de la gravedad es dato. Claro, me dice. Sí, ya sé que claro. ¿Te pueden hacer algún problema de encuentro también con esto? Bueno, me preguntaba lo siguiente. ¿Puede haber problemas de encuentro con tiro oblicuo? Como poder pueden. En general no se toman porque son muy largos. Es un poco difícil para un alumno de CBC. Vos fíjate algo que la gente no entiende nada de lo que yo estoy diciendo. Yo no voy a tener un problema de tiro oblicuo con encuentro. Lo más. En una época se hacía eso en el CBC. Después lo dejaron de hacer. No tiene sentido exigirle tanto al alumno. Ahora, existen los problemas de tiro oblicuo con encuentro. Ya existen. Cuando vayas a Física 1, el año que viene, ahí te van a dar problemas de tiro oblicuo con encuentro. Son terriblemente útiles porque vos fijate que la idea de estudiar el tiro oblicuo, de saber dónde cae un objeto y todo eso, ¿para qué se inventó? Esto en realidad lo primero que trata de ver qué pasa con el tiro oblicuo es ¿quién? Galileo. Galileo. Galileo inventa, entre comillas, el MRV, la caída libre, el tiro vertical y el tiro oblicuo. Eso lo inventa Galileo, es una manera de decir, porque él hizo lo que pudo. Acordate que en la época de Galileo, años 1500 más o menos, no había matemáticas, yo no podía plantear esta ecuación, velocidad final igual B0 más aporte. Esto no había manera de escribirlo, no existía la igualdad. Eso viene después de Galileo. Entonces él podía decir que el movimiento de caída, la velocidad es proporcional al tiempo. Podía decirlo, pero no podía anotarlo. No tenía ecuación. Entonces, Galileo empieza con esto. Después, el que lo
hace como se supone que tiene que ser, ¿quién es? Newton, 100 años después más o menos. Galileo 1500 y pico, Newton 1600. Para que tengas una idea. Entonces, ¿qué otras cosas te pueden pedir? ¿Cuánto tiempo está en el aire? ¿Quién dijo? ¿Cuánto tiempo está en el aire? ¿Cuánto tiempo está en el aire? Hay dos maneras de preguntar lo mismo. Una, ¿cuánto tiempo está en el aire? Y la otra, ¿Cuánto tiempo tarda en caer? ¿cuánto tiempo tarda en caer? Son dos maneras iguales de preguntar lo mismo. ¿Cuánto dura el vuelo de la piedra? ¿Cuánto dura el vuelo de la flecha? ¿Cuánto dura el vuelo de la lanza? ¿Cuánto dura el vuelo de la bala de cañón? Y la otra manera es decir, ¿cuánto tarda hasta que toca el suelo? Son dos maneras de preguntar lo mismo. Muy bien, ¿cuánto tarda hasta tocar el suelo? ¿Qué otra pregunta te pueden hacer? Yo lo que quiero que veas es la cantidad de cosas que se pueden preguntar en tiro oblicuo. A diferencia de caída libre y tiro vertical, que se puede preguntar cosas, pero siempre lo mismo, la altura máxima, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, encuentro. Te estaba diciendo que el tiro oblicuo, ¿para qué se inventa? Se inventa porque los tipos lo que quieren saber es la trayectoria que van a seguir las balas de los cañones que se acababan de inventar en 1500. Las balas, los cañones se acababan de inventar, entonces vos sabés qué es lo que mueve a la física, qué es lo que mueve a la tecnología en general. La guerra, la guerra y el consumo de la gente, pero en esa época no había consumo de aparatos. Entonces, ahora sí, muchas cosas están movidas por los tipos que quieren vender y vender. Pero en esa época lo que los tipos querían saber es, bueno, ¿cómo tengo que apuntar para que esto le pegue al otro? ¿Cómo tengo que apuntar para que esto caiga en la torre? ¿Qué pasa si tiro más rápido? Si tiro al doble de velocidad, ¿cae al doble de lejos o tarda al doble de tiempo? Por ejemplo. Preguntas que ellos se hacían. ¿Con qué ángulo tengo que tirar para que tarde más, para que tarde menos, para que llegue lo más arriba posible, para que llegue lo más lejos posible? Por ejemplo, preguntas que ellos se hacían. Bueno, eso se contesta con las ecuaciones de tiro oblicuo. Motivados un poco por la guerra. Acordate, año 1500, 500 y pico, se inventan los primeros cañones, los primeros arcabuces. ¿Con qué vienen los españoles acá? Arcabuces, palitos que disparan fuego, decimos así. Palitos que disparan fuego. Eran armas que no servían para nada, porque había que prender una mecha, era como prender un petardo, tardaban en explotar, a veces la bala salía para el otro lado, a veces explotaba todo el fusil. Pero bueno, la tecnología fue mejorando. Así se inventaron los primeros arcabuces, por ahí por el año 1500. Entonces los tipos quieren saber estas cosas. ¿Cuánto dura el vuelo de la bala? ¿Cómo se puede hacer para que llegue más lejos, por ejemplo? ¿Tengo que tirarla más arriba? Te hago una pregunta, por ejemplo, que se puede plantear un tipo del año 1500. Yo estoy acá y tengo un ejército allá, como ves en las películas, que están todos tocando la gaita. Tocando la gaita, con los fusiles y nadie dispara nada, hasta que el que manda dice, disparen. Entonces la primera fila se arrodillaba, cargaban, los demás quedaban parados y disparaban todos al mismo tiempo. Así era la guerra en esa época, como la vas a ver en las películas. Bueno, entonces una pregunta que se puede plantear en esa época es decir, bueno, si yo disparo así horizontal, esto lo sabe que actúa la gravedad que hace la bala. La tira al suelo, entonces si yo tengo un tipo a medio kilómetro y le disparo horizontal, ¿qué pasa con la bala? La bala hace así, pega en el suelo. Yo no quiero que pegue en el suelo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que tiene el fusil? Tiene que apuntar para arriba. La pregunta es ¿cuándo para arriba? Ahora viene la pregunta del millón, que se puede plantear a alguien que está en el año 1500. ¿Qué ángulo le tengo que dar para que la bala llegue lo más lejos posible? ¿Qué ángulo? 45.